En octubre del año 2005, una ola de asesinatos se desató en la Ciudad de México y la población estaba aterrorizada. ¿Cómo podía ser que cadáveres aparecieran en plena ciudad, dentro de maletas negras, sin ningún otro tipo de rastro? La policía tenía un factor común entre las víctimas. Todos eran hombres homosexuales. ¿Era acaso un acto criminal homofóbico o se trataba de algo más? En este video hablaremos de Raúl Ociel Marroquín Reyes, más conocido como el Sádico, por su excesiva violencia, o también conocido como el asesino del arco iris. Nació en Tampico, Tamaulipas, México, el 1 de septiembre de 1980. Sus padres se llamaban Roberto Marroquín y Gloria Reyes. Su infancia fue tranquila, acompañado de una familia numerosa y de clase baja. Tenía 6 hermanos, pero sin grandes sobresaltos. Claramente de esta parte de la historia solo tenemos la versión del asesino. No se sabe a ciencia cierta si pasó algún evento traumático durante su infancia o adolescencia. El 21 de enero de 1999, a la edad de 18 años, ingresó al ejército mexicano. Fue admitido como soldado raso en su ciudad natal y fue miembro durante 4 años. Llegó a ser incluso sargento primero, por lo tanto tenía bajo su mando a un gran número de soldados, con apenas 22 años de edad. También estudió durante 2 semestres para poder convertirse en médico militar, aunque en mayo de 2004 abandonó el ejército. Sus superiores le pidieron que no abandone sus estudios ni tampoco la militancia. Era muy querido en su entorno, porque era alguien agradable y muy educado, tanto con sus superiores como con sus pares. Esta rotunda decisión fue porque no contaba con los recursos económicos suficientes para poder seguir creciendo en la milicia. Después de todo esto, se mudó junto a sus padres y fue allí donde comenzó a cometer robos. Estuvo preso en Tampico durante 14 meses bajo el cargo de robo con violencia. La policía lo capturó durante un atraco y estuvo en prisión desde mayo de 2004 hasta agosto de 2005. Cuando salió de la cárcel, se mudó a Colonia Asturias, 4223 de la avenida Andrés Molina Enríquez, también de la Ciudad de México. Aquí en este momento es cuando crece su ambición y codicia, y en donde se empiezan a liberar sus demonios reprimidos. Raúl pretendía hacer dinero fácil cuanto antes, y de la manera más mórbida posible. Esta decisión que tomó el joven Raúl se cobró varias vidas y terminó atemorizando a todo México. Fue entonces, como la noche del 21 de octubre del año 2005, apenas 2 meses después de haber estado preso más de un año por robo, Raúl decidió asistir, junto a su cómplice Juan Enrique Madrid Manuel, a un club bailable. Se desconoce realmente cuál fue el momento en que ambos se conocieron. Ese club bailable se llama Cabaretito Neón. Está ubicado en la zona rosa de la Ciudad de México y pertenece al mundo nocturno gay. Dentro de este lugar se ubicaron los cómplices, cada uno en un extremo de la barra, esperando a su próxima víctima. Tenían planeado simplemente eso, esperar a que algún hombre se acerque interesado en Raúl. Fue Juan Carlos Alfaro Alba quien divisó a Raúl y se sintió atraído hacia él. Decidió acercarse a la barra y mantener una conversación que resultó ser bastante amena. Raúl sabía manipular perfectamente, decir lo que el otro esperaba escuchar y así crear escenarios ficticios, ya sean románticos o ya sean eróticos. También buscaba sacarle información sobre la situación económica en la que se hallaba. Juan Carlos se sintió muy halagado y aceptó ir con Raúl a un hotel de allí cerca. Cuando el interés de Juan Carlos hacia Raúl fue evidente, este último se acercó a su cómplice, Juan Enrique, y le dijo que se dirija exactamente a la habitación 619 del Hotel Amazonas y espere allí. Cuando Juan Carlos ingresó al hotel, Raúl le dio una pastilla de menta para que ingiriera. Carlos, seducido y confiado, disfrutando del momento, creyó en lo que le decía Raúl e ingirió la pastilla. Resultó ser un somnífero y en poco tiempo Carlos perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí ya era tarde, porque estaba en la habitación del hotel, maniatado y amordazado. Se encontraba Raúl y a su lado un hombre que no había visto nunca en su vida. Era Juan Enrique. A partir de allí recibió humillaciones, maltrato físico y psicológico y fue torturado. Raúl solía apretarle el cuello con una cuerda hasta desmayarlo y cuando la víctima volvía en sí, volvía a apretar, volviéndolo a desmayar y así sucesivamente.
Este acto le daba mucho placer a Raúl, por lo que lo volvió a repetir con cada una de sus víctimas. Carlos temió en todo momento por su vida. Recibió amenazas por parte de Raúl y de Juan Enrique de que si se les ocurría gritar o hacer demasiado ruido, lo tirarían desde la ventana del sexto piso. Así fue como Carlos les dio todos los datos de su familia. Raúl se comunicó con la misma y les pidió 3.000 pesos mexicanos de rescate, que pagaron de inmediato. Aunque el pobre Juan Carlos no fue liberado en ese momento, lo retuvieron en esa habitación, torturándolo y humillándolo por una semana. Recién allí el par de cómplices decidió simplemente abandonarlo en esa habitación del hotel número 619. Fue entonces cuando Juan Carlos, después de horas de estar sin sus captores, las ansias por sobrevivir lo gobernaron y gritó lo más fuerte que pudo, pidiendo el auxilio. Él mismo fue rescatado de esa situación por los empleados del hotel. Raúl y Juan Enrique habían salido victoriosos obteniendo el dinero que buscaban, pero consideraron que se habían expuesto demasiado, realizando todo dentro de esa habitación de hotel. Entonces decidieron cambiar su modus operandi y llevar a su próxima víctima al departamento de Marroquín, donde podrían tener más tranquilidad para realizar sus terribles y asquerosos actos. Incluso instalaron un sistema de cadenas fijadas desde el techo del departamento con el objetivo de ahorcar a sus víctimas cuando las familias de las mismas paguen el rescate. Así fue como el 27 de octubre del año 2005, Marroquín volvió al mismo club bailable y conoció esta vez a Jonathan Razo Ayala, un joven de 20 años, y lo que procedió a continuación fue muy similar a su primer secuestro. La única diferencia fue que Jonathan se dirigió al departamento de Raúl y no fue sedado, sino más bien apenas ingresó al lugar fue sorprendido por Juan Enrique y golpeado ferozmente, luego maniatado y amordazado. Y fue allí donde el joven pasó 16 días preso de su libertad. Raúl les pidió a los familiares de este la suma de 50.000 pesos mexicanos. Día tras día la familia fue pagando 4.000 pesos mexicanos porque ese era el monto máximo que el banco les permitía pagar diariamente. Después de 13 días y una vez finalizado el pago, la familia de Jonathan mantenía la ilusión de volverlo a ver pronto, pero lamentablemente el 12 de noviembre Jonathan fue hallado muerto, en posición fetal dentro de una maleta negra en el metro Chabacano en pleno centro de la Ciudad de México. Lo habían estrangulado y tenía signos de haber sufrido diversas vejaciones. Los asesinos lograban sus objetivos y no podían esperar a tener a su próxima víctima. Apenas 18 días después, en el mismo club bailable, Raúl conoció a Ricardo López Hernández y el plan se volvió a repetir. Raúl, a medida que sus planes iban saliendo a la perfección, se ponía más exigente y exigió esta vez a los familiares de la víctima la suma de 120.000 pesos mexicanos. Raúl les dio el consejo de que si no tenían el dinero, hipotecaran su casa. Desde el sábado 3 hasta el jueves 8 de diciembre, la pobre familia de Ricardo recibió más de 20 llamadas. Raúl en esos días también abrió 3 cuentas de banco diferentes para que la familia pudiera pagar en esas 3 diferentes cuentas y el dinero llegue más rápido a los secuestradores, sin ir pagando día tras día el monto máximo permitido por el banco, como había hecho la familia de Jonathan. Me atrevo a decir que los investigadores no estuvieron muy despiertos, ya que aún así no pudieron seguir el rastro de Raúl. Entonces, la familia de Ricardo solo llegó a pagar 28.000 pesos mexicanos y fue así como el 9 de diciembre recibieron un llamado. La población cada vez se ponía más nerviosa, junto con los policías, porque no podían entender cómo podían hacer semejante acto de manera tan impune y sin dejar ni un rastro. Nadie había visto nada, ni tampoco se hallaron en el metro Chabacano pistas que ayudaran a los investigadores. Estaban perdidos y el número de familias destrozadas iba en aumento. Un suceso bastante perturbador fue que Ricardo tenía en su frente heridas realizadas con un cuchillo y era un pentagrama invertido, un símbolo conocido por estar asociado al satanismo. Después habían varias conexiones con Jonathan. Ambos eran hombres homosexuales, habían sido estrangulados, sus cuerpos puestos en una maleta negra y encontrados ambos en el metro Chabacano. 4 días después, exactamente el 13 de diciembre,
diciembre, los cómplices del mal volvieron a realizar un secuestro extorsivo de la misma forma. Esta vez, el desafortunado fue José Ricardo Galindo Valdés, quien mientras estaba maniatado y siendo torturado por los cómplices, Raúl se comunicó con su madre. La mujer desesperada le explicó que le resultaba imposible pagar el rescate de su hijo, porque eran humildes y no tenían dinero. Los investigadores no entienden por qué tomó esta decisión, pero Marroquín finalmente dejó libre a José Ricardo y no cobró ni un centavo por su secuestro. ¿Habrá sido un acto de empatía que surgió de su ser por la súplica de la desesperada mujer? Nadie lo sabe realmente. El 16 de diciembre, los cómplices volvieron a secuestrar, pero esta vez a 2 hombres. Raúl, el líder de esa pequeña banda de asesinos, quizás decidió remediar la chispa de bondad instantánea que había tenido hace apenas días. Las víctimas se trataban de Armando Rivas Pérez y Víctor Ángel Iván Gutiérrez Valderas. Ambos jóvenes tenían 25 años de edad. Con Armando, Raúl había intercambiado números telefónicos, con la promesa de que se verían para almorzar al día siguiente. Con Víctor fue esa misma noche a su departamento, donde lo esperaba Juan Enrique para amordazarlo. Raúl cumplió lo prometido y al día siguiente almorzó con Armando, para después dirigirse ambos al departamento de Raúl. Fue así como los cómplices del mal tenían secuestrados a 2 hombres en la misma habitación. A ambas familias se les exigió la suma de 15.000 pesos mexicanos, pagando en 2 cuentas bancarias diferentes. El 17 de diciembre cobraron el rescate de Armando y el 20 de diciembre cobraron el rescate de Víctor, prometiéndoles a los padres que iban a dejarlos en libertad. Con ambas víctimas se entretuvieron dibujándole un pentagrama invertido en la frente. El jueves 22 de diciembre decidieron quitarles la vida, ya que Juan Enrique tenía prisa, quería pasar Navidad con su familia, en su natal Tamaulipas. El cuerpo de ambos jóvenes fueron encontrados en maletas, a 100 metros del departamento de Raúl. Los asesinos querían llevar las maletas en remises para despistar a la policía, como lo hicieron con todas sus víctimas anteriores. Era su modus operandi, pero esa vez se encontraron con un problema. No pudieron soportar el peso de los cadáveres y mover las maletas. Entonces simplemente dejaron allí las mismas. A las pocas horas los cuerpos fueron encontrados y se dio aviso a la policía, que no demoró en llegar. Estaban dentro de una bolsa de basura, habían sido atados de pies y manos con cinchos de plástico blancos y tenían un cinto alrededor del cuello. Los rastros que las valijas habían dejado conducían al bloque de departamentos en el cual vivía Raúl. Obtuvieron una orden de allanamiento para poder ingresar y se encontraron con que Marroquín claramente no estaba allí. Pero había varias cuerdas, estaban las cédulas identificatorias de Juan Enrique y de todas las víctimas que habían retenido allí. También había una navaja ensangrentada con la cual les dibujaba el pentagrama invertido a sus víctimas y encontraron el sistema de cadenas que habían creado para poder estrangular. También había tarjetas de crédito falsas, donde cobraban el dinero de los rescates. Ambos secuestradores no eran muy inteligentes que digamos, y sus secuestros y asesinatos no hubieran prosperado tanto si la policía hubiera sido más eficiente en ese momento. Raúl creaba cuentas bancarias, se manejaba en remises hacia el centro de la capital de México sin que nadie viera algo sospechoso. Se inició una gran búsqueda nacional de Raúl Ociel Marroquín Reyes y Juan Enrique Madrid Manuel. Increíblemente, Raúl volvió al departamento el 23 de enero de 2006 y fue arrestado rápidamente. El arresto domiciliario del entonces joven de 25 años terminó el 2 de abril de 2006, luego de que la jueza Margarita Batida Negrete otorgara una orden de aprehensión en su contra el 16 de marzo por los delitos de homicidio calificado y privación ilegal de la libertad. Raúl, apodado a partir de aquí como el Sádico, recibió en el año 2010 un total de 288 años de prisión como condena, al igual que su cómplice, quien fue condenado aún en su ausencia, desde el primer veredicto. De Juan Enrique no se supo más nada de su vida ni de su paradero. Raúl lo ha mencionado de manera clara en distintas entrevistas como su cómplice, dando su nombre y apellido. Se cree que después de los asesinatos se fugó a Tamaulipas para después desaparecer de la faz de la tierra. Hasta el día de hoy, la foto de Juan Enrique todavía puede verse entre los más buscados de la Ciudad de México.
Cabe destacar que los cómplices mantenían una relación de dependencia y vínculos emocionales muy fuertes. Algunos psicólogos creen que ambos tenían una relación amorosa, otros piensan que ambos eran muy cercanos, pero que nunca intimaron físicamente, ya que Raúl, en ese supuesto caso, posee una homosexualidad no asumida, lo que hace desatar su ira ante todos los homosexuales, pero esto no se terminó nunca de confirmar. El sádico cumple su sentencia en la fecha de subido este video en la penitenciaría del Distrito Federal, en la colonia Santa Marta Catlita, una cárcel de máxima seguridad, cumpliendo cargos por 4 asesinatos y 6 secuestros, y fue así como se convirtió en uno de los asesinos seriales más famosos de México. El 26 de enero de 2006, apenas 4 meses después de que Marroquín Reyes llegara a la Ciudad de México, la AFI lo presentó y catalogó como asesino serial durante un evento encabezado por el entonces director de la agencia, Genaro García Luna. Y también permitieron que el sádico hablara en televisión con el buen léxico y buenos modales que lo caracterizan, pero detallando los actos aberrantes y horribles que había cometido, dejando a todo México y a todos los países latinoamericanos perplejos por cómo un amable e inteligente ex militar había sido capaz de cometer tales crímenes. Para cerrar este video les recomendaré ver una entrevista que se le realizó a Raúl Marroquín y dejaré el link en la descripción por si les interesa ver esta entrevista completa. En la misma, el sádico detalla su modus operandi y explica cómo y por qué decidió cometer esos terribles crímenes, donde explica también que sus actos fueron para obtener un fin meramente económico y que no eran actos realizados por odio. Podrían haber sido albañiles y en ese caso hubiera sido apodado el mata albañiles, dijo Raúl. Pero sin embargo, antes de su arresto, daba notas y el discurso que mantenía era fuertemente homofóbico. Una de las citas que mejor se conocen del sádico es cuando afirmó que al asesinar no sentía remordimiento porque le estaba haciendo un bien a la sociedad, pues esa gente, refiriéndose claramente a las personas homosexuales, hacen que se malee la infancia. También dijo: me decís de homosexuales que de alguna manera afectan a la sociedad. Digo, se sube uno al metro y se van besuqueando, voy por la calle y me chiflan, me hablan, como si eso fuera algún tipo de justificación por los actos que cometió. Y en un programa de televisión dijo: una de mis víctimas era portador de VIH y de cierta manera evité la propagación del virus. Con esta frase se denota su narcisismo, creyendo que la sociedad debía de agradecerle porque había hecho un bien común. Creía que sus actos tenían una justificación moral. Todo esto lo remarcó el psicólogo e investigador policial estadounidense, el Dr. Joel Norris, que mencionó que este distanciamiento de la realidad corresponde a la primera fase de la conducta de un asesino en serie. Marroquín y sus crímenes tienen características homoeróticas. Sin embargo, él afirma no ser homosexual. Su psicopatía o sociopatía, su falta de empatía y culpa y nunca aceptó responsabilidad por sus actos, contiene un odio y violencia que dirige hacia esa minoría. También no se ha perdido oportunidad de hablar sobre los allegados de las víctimas y aclarar de que lo único que se arrepiente es de haber sido desprolijo. Nunca he pensado en las víctimas y en sus familias. No había odio contra ellos por ser homosexuales, no había traumas, tuve una niñez normal, nunca me violaron ni me golpearon, no me arrepiento, solo que refinaría mis métodos para no cometer los mismos errores y no ser detenido. Si te gustó este video, por favor dale like o suscríbete, me sería de muchísima ayuda. Hasta pronto.